Hello guys, in this video I'm going to talk about an activity that you will to do, okay? But first I'm going to do a summary. So all this time we are talking about jobs, skills, and do a resume. So, for example, in our first or second video, we talk about the difference between hard and soft skills. Les mencionaba que todo este tiempo hemos dado cierto como pasos que sirven a futuro al momento que ustedes tengan que encontrar un trabajo o postular cierto a un trabajo. Entonces enseñamos en uno de los videos a diferenciar hard and soft skills. Remember, very important, hard skills are learning by training, okay? You develop that kind of skills. Las hard skills o habilidades duras son desarrolladas, aprendidas durante el trabajo, ¿ya? Durante el tiempo que uno trabaja. And on the contrary, we have the soft skills. Por el contrario, también tenemos las habilidades blandas. Estas son las que cada uno tiene. For example, communication. You may be as good at in communication or in leadership or teamwork, okay? Hay gente que es buena trabajando en grupo, siendo líder. Estas habilidades vienen con la persona, ¿ya? A diferencia de las hard skills que las desarrollamos haciendo una actividad. So, for example, if you work in an office, maybe you develop the computer programming skills. Tú desarrollas la habilidad de programar computadores porque estás inserto en este ambiente. Another topic that we talked about is the use of newspapers, networking, and career websites at the moment that you are looking for a job. Hablamos sobre cómo usar el diario, las networking, que eran Instagram, Facebook, Twitter, among others, and career websites like laborum.com, jobcareer.com, para encontrar un trabajo, ¿ya? Entonces, hablamos cómo usar el diario. Remember that we have to go to the special section or area in the newspaper. Ya teníamos que ir a un área especial del diario para encontrar los avisos de trabajo. Las networking, cierto, que eran el Instagram, el Facebook, como dijimos, que muchas veces publicitan trabajos en donde requieren cierto personal, y las career websites, que son páginas especiales para buscar trabajo. In Chile, the most typical is Laborum. Ya en Chile la más típica, la más conocida también es Laborum. And finally, in our last video, we learned how to do a resume. A good resume is a formal document for applying a job. Aprendimos cómo hacer un buen resumen. Aquí tengo el ejemplo de cómo hacer un buen currículum, disculpen. Un buen currículum. So, for example, photo is optional, la foto es opcional. You have to write your full name and a brief description about you and your experience. But I gave some tips. Yo di algunos tips para escribir esto. El primero era que no se usaba subject. Don't use the subject, okay? Always beginning the statement with a noun or with a verb, sorry. Siempre empezábamos las oraciones con un noun, como en este caso, o en verbos, como acá. ¿Ya? En ningún momento ustedes pueden ver que yo usé she, he, I, they. No. Why? Because it's a formal document, so you have to improve your writing skills. Como es un documento formal, los escribimos de esta manera. You have to put your skills. Tenemos que poner las habilidades que presentamos. Entonces, habilidades blandas, habilidades duras, or hard skills, en este sector. Acá hablamos sobre our education. Where do you study? ¿Dónde estudiaron? Where did you study? In the university. What did your course do? ¿Qué cursos hicieron? And
work experience. En esta parte es el área de experiencia laboral. Recuerden que tienen que poner los años que trabajaron en la compañía, el nombre del lugar donde trabajaron y las funciones que hacían, ya las tareas que realizaban. Esto siempre comienza con un verbo en pasado. Don't use the subject. Always you have to begin in this statement with the verb in past and use power verbs, yeah? And finally, the professional contact. You have to write your email and your phone, yeah? Now, ahora que ya aprendimos todo esto, I want that you do a homework, okay? So, the homework is very easy and short. You have to do a report about your skills, your dream work, and finally create your own resume. So, the first steps, you have to make a list with your skills. El primer paso de este reporte o informe que van a tener que hacer es una lista con sus habilidades duras y blandas. So, a list with your hard and soft skills, okay? Guys, remember, all that this have to write in English. Todo lo que ustedes me manden tiene que ser escrito en inglés, recuérdenlo. Entonces, el primer paso de esta tarea es hacer un reporte o un informe. Lo primero que van a hacer, lo primero que me tiene que aparecer a mí en su informe es sus skills, hard and soft skills. Then, according to these skills, you have to choose a job for applying. De acuerdo a las habilidades que ustedes destacan de ustedes mismos, tienen que escoger un trabajo al que van a querer postular. So, for example, in my case, teacher. ¿Ya? Yo escogí poder postular al trabajo de profesora. Then, you have to create a resume, as we learn. Entonces tienen que hacer, después de elegir el trabajo, según las habilidades que van a poner en el informe, un resume, como mostré yo en el ejemplo de la diapositiva anterior. Yeah, so in the resume you have to contain your full name, a brief description about you, your skills, your education, work experience, and personal contact. Todo eso tiene que ir en este resume que van a crear ustedes. And finally, van a responder esta pregunta. ¿Por qué quieren trabajar en la profesión que van a elegir, ¿ya? O en el trabajo que van a escoger? So, for example, in my case, I picked the teacher position. Yo escogí la posición de profesor. Voy a crear mi resumen, ¿cierto? Mi resume, mi currículum, y después voy a contestar la pregunta de por qué yo quiero trabajar en el colegio. Y eso es todo, chicos. That is all. Hacer una lista de sus habilidades, elegir un trabajo para postular, crear un currículum y responder esa pregunta. Una vez que terminen todo, me envían el reporte o el informe a mi email o a Chile Planifica. Y la fecha para entregarlo es el 10 de agosto. Tienen plazo hasta el 10 de agosto para mandarme este informe. So that is all for today, guys. Any question, any doubt, send me an email or write by the platform Chile Planifica. Ya cualquier duda, ustedes saben, a mi mail o a Chile Planifica. See you guys.